Esta es la imagen de cómo quedan algunas de las más de 40 localidades del este de Ucrania sobre las que avanzan las tropas rusas. Esa ofensiva vuelve a provocar el éxodo de civiles y miles de militares ucranianos corren el riesgo de quedar cercados en ciudades como Severodonetsk. Rusia está empleando misiles de medio alcance y sobre todo fuego de artillería antes de lanzar a sus tropas sobre esas ciudades ucranianas. Después de más de 3 meses de combates en Ucrania, Rusia libra una guerra no menos cruenta en la retaguardia. Es la guerra contra la prensa occidental. Si hace unos días la Duma o Cámara de Diputados aprobaba en primera lectura una ley que permite a la Fiscalía cerrar las corresponsalías extranjeras sin fallo judicial de por medio, hoy la portavoz de Exteriores, María Zaharova, amenazaba directamente a la prensa estadounidense con enviar a sus periodistas a casa si YouTube volvía a bloquear sus intervenciones diarias. Recordemos que la mayoría de periodistas independientes rusos han tenido que exiliarse y sus medios han cerrado sus puertas. Desde principios de marzo en este país está terminantemente prohibido utilizar las palabras guerra o invasión y está penado con hasta 15 años de cárcel desacreditar o desprestigiar a las Fuerzas Armadas que combaten en el país vecino. En los primeros días de la guerra, los rusos trataron de avanzar sobre Kiev desde distintos puntos, uno de ellos al noroeste, Irpin. La ciudad está al fondo. Estas localidades alrededor de la capital se llevaron los peores combates cuerpo a cuerpo, calle a calle, los que nunca llegó a ver en la propia Kiev. Aquí en Irpin los civiles trataron de escapar por estas tablas que sustituyen al puente volado, pero no les quedó más remedio que hacerlo bajo el fuego incesante de los morteros rusos. El resultado es que hubo varios muertos, una familia completa, por ejemplo, aunque parece que finalmente el padre logró salvarse, o un periodista norteamericano que también murió aquí. Ahora la idea es reconstruir todos estos puentes que los propios ucranianos volaron alrededor de Kiev para impedir que los rusos avanzaran, pero de momento, como vemos, esto sigue tal cual, como aquel 6 de marzo. Se ha convertido en una imagen icónica de la guerra y en un pequeño santuario para las víctimas. Volvemos a España con esta imagen, la de los primeros minutos después de la explosión en una planta de biodiesel en Calahorra, en La Rioja. Ha ocurrido, como hemos contado, sobre la 1. Todavía a esta hora se puede ver desde varios kilómetros la nube de humo que sale de esa planta. Los datos que conocemos hasta ahora es que ha habido al menos 2 personas que han fallecido. Hay algunos heridos, nos contaba desde allí Natalia González, con quien volvemos en directo. Nos decías que hay todavía datos que no se conocen. Tampoco suponemos qué ha ocurrido, qué ha causado la explosión. Pues sí, a estas horas todavía se desconocen las causas y se desconoce también si el humo que permanece en el ambiente puede ser tóxico. El objetivo ahora, decían las autoridades, es apagar el incendio que parece ser sigue activo por si las llamas pudieran alcanzar algunos depósitos de materiales inflamables o también explosivos. Para ello trabajan ahora mismo los bomberos. Se va a utilizar también un helicóptero para lanzar agua sobre la planta y, como decimos, se desconocen las cifras, pero hay varios heridos de diversas gravedades. Ya hemos adelantado que por precaución han desalojado la zona, otros trabajadores que se encontraban en ese polígono también. Parece que han pedido a la gente que no salga a la calle y había 250 niños que estaban de excursión que también han sido desalojados del parque donde se encontraban, ¿no? Sí, se encontraban de excursión en un parque natural cercano a la zona. Finalmente han podido ser evacuados sin problemas en autobuses. De momento hay riesgo de nuevas explosiones. El polígono está totalmente acordonado con el objetivo de evitar que haya más víctimas. En el orden del día, un tema, el espionaje a los líderes independentistas, aunque el presidente se reservaba otro para cargar contra el PP. Cuando llegan al gobierno, ustedes cometen la corrupción política, utilizando instituciones tan sagradas como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para perseguir adversarios políticos y para esconder también sus casos de corrupción. Algo que nunca ha pasado con este gobierno, ha repetido en varias ocasiones. Presume de ejemplaridad. Y les garantizo que no pasará. Y hace varios anuncios. Promete una nueva ley de servicios secretos y un refuerzo de los controles del CNI, de cuyos trabajos se desvincula. El gobierno no conoce, no decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia. Los populares devuelven los ataques por la corrupción con los ERES de Andalucía.
Usted es el secretario general de un partido, el Partido Socialista Obrero Español, que tiene a 2 presidentes, Chávez y Griñán, condenados. Y le exigen que aclare qué tipo de información le robaron de su móvil. A estas alturas, y por su silencio, los españoles no saben si tienen un presidente libre en sus decisiones o atado de pies y manos. Las críticas han venido de un lado del hemiciclo. Usted no tiene escrúpulos para mentir, para hacer trampas. Usted es una bola de demolición contra las instituciones. Y del otro. ¿Qué ha venido hoy a hacer aquí? Sánchez, que ha insistido en su apuesta por la mesa de diálogo ofreciendo una nueva reunión cuanto antes, no ha conseguido convencer a sus socios de investidura. España huele a cerrado. Y es de un patriotismo tóxico que asusta. Si cree que nos ha tranquilizado diciendo hoy que no piensa conocer nada acerca de las disposiciones operativas del CNI, está equivocado. Mientras, Unidas Podemos le pide más transparencia. Lo mejor para salir de dudas es desclasificar los documentos. A todos los reproches ha contestado muy enfadado el portavoz socialista. No vamos a permitir la mentira, el insulto, el acoso, la descalificación permanente como arma arrojadiza contra el presidente del Gobierno. Se les va a hacer muy larga lo que resta de legislatura. Porque esa es la intención de Sánchez, agotar la legislatura, y hoy ante la Cámara lo ha vuelto a dejar claro. La viruela no es una vacuna como la del COVID que se pone a toda la población antes de contagiarse. La ponencia de vacunas ha explicado a Televisión Española que la vacunación será en anillo, solo a los contactos estrechos. En el caso de estar ya contagiado, la vacuna actúa más rápido que la infección natural. 2 o 3 días después de la exposición a un caso confirmado infectado, pues puede proteger de la aparición de la enfermedad. Frenando así la transmisión, explica que no sería necesaria para los que recibieron la vacuna de la viruela clásica de niños. Hemos estado con el doctor que detectó los primeros casos en Madrid. Lo peor de este brote, dice, es posible que ya haya pasado. Pienso que está escampando, pero no sabemos qué va a ocurrir en las próximas semanas, porque podría haber mucha gente que está en la fase de incubación de la enfermedad. Y hay muchas incógnitas. La primera relacionada con la forma de transmisión mayoritaria de este brote, la sexual, que antes no se había producido. Pueda facilitar la adaptación a transmitirse entre humanos. El primer estudio del tema que publica The Lancet con 7 pacientes señala que 5 seguían dando positivo entre 22 y 39 días después, cuando son 21 días los estipulados de aislamiento. En principio, a esas alturas ya la respuesta inmune ha debido ponerse en marcha. Y a pesar de eso parece que sigue habiendo replicación del virus. Lo que no sabemos es si esa replicación es suficiente como para que sean contagiantes. Como pasó con el COVID, volvemos a aprender sobre un virus mientras intentamos hacernos con él. Aunque te descuenten, ha subido mucho más. Sí que de alguna manera ahorras un poquito, pero no es suficiente. Es lo más repetido estos días en las estaciones de servicio, donde cuesta encontrar un surtidor con precios inferiores a los 2 euros. Buah, mucho, sí, ya lo creo. La gasolina sigue imparable y marca nuevo máximo histórico. El litro se paga a 1,94 € tras subir esta semana un 2,5%. El gasóleo, aunque baja ligeramente, un 1,2%, hasta el €1,86, sigue siendo más caro que en la media de la Unión Europea. El Gobierno abre la puerta a prorrogar la bonificación de 20 céntimos más allá del 30 de junio. Estamos, como les decía, analizando el impacto y la efectividad de esas medidas, y cuando llegue el momento, pues conocerán cuáles se prorrogan, cuáles no, si se aplican nuevas. Entre tanto, algunas de las grandes petroleras apuestan por rebajar el carburante solo a los más vulnerables. But I would hope that if we want to continue to alleviate the situation of the poor families in Spain, but I hope the next generations can be a bit more focused, so we don't have to give everybody in this room. La subida de los carburantes ya se come 12 céntimos del descuento aplicado por el Gobierno. Con los precios actuales, llenar un depósito estos días es hasta 17 € más caro que en enero. Hay mucho enojo en Ubalde, aseguran los vecinos. Lo remarca Juan Chapa, a quien encontramos de camino a casa de su mejor amigo, cuyo hijo ha fallecido en la masacre. Juan nos cuenta que ese día muchos padres fueron armados al colegio para proteger a sus hijos. Él piensa que hay que dar armas a los profesores. Es mejor que tengan armas en la escuela, los maestros y maestras. Si algo pasa así, pues ya están listos. Necesitan a poner los policías todos los días que se quedan ahí.
Las de Juan, nos dice después, son una pistola 9 milímetros y un rifle semiautomático. Con 18 años de edad se pueden comprar armas en Estados Unidos, pero no beber alcohol. Salvador Ramos se compró 2 armas el día que cumplió los 18 y que usó en la masacre, después de disparar a su abuela en casa. Esta es la casa en la que comenzó todo. Aquí estaba Salvador Ramos con su abuela, quien al parecer estaba al tanto de sus planes. Esto originó una discusión. Salvador disparó a la abuela y después salió por aquí fuertemente armado rumbo a la escuela, aproximadamente a unos 600 metros de esta vivienda. El muchacho vive allá por los días y le tiró a su abuelita. Nos lo cuenta Adolfo, quien vive frente a la casa y vio salir al agresor, quien tras disparar a su abuela lo compartió en redes, como también anunció que atacaría una escuela primaria. El pueblo rindió homenaje anoche a las víctimas de la masacre en una vigilia en la que se puso de manifiesto el dolor, la rabia y el temor siempre presente de que otra tragedia similar pueda repetirse en cualquier momento, en cualquier lugar del país.